Qué gozo tenerte aquí. Hoy deseo hablarte con transparencia, porque sé que hay instantes en los que el miedo invade el corazón, cuando los pensamientos no cesan y lo único que se anhela es un descanso, una voz que anime, una compañía que brinde consuelo. Puede que estés viviendo justamente uno de esos días. Tal vez ahora no sepas cómo continuar o cómo volver a confiar, pero quiero que guardes esto en lo profundo de tu ser desde ya. No estás solo, no estás sola. Dios conoce tu lucha y por eso llegaste hasta aquí. Este no es un video cualquiera. Puede ser la respuesta que tu alma llevaba aguardando desde hace tiempo. Te invito a dejar tu me gusta si este mensaje trae bendición a tu vida, porque de esa manera ayudas a que YouTube lo muestre a más personas que también lo necesitan. Comparte este video con alguien que atraviesa una tormenta y escribe abajo una frase corta que sea tu declaración de fe hoy. Yo elijo confiar. Esas 3 palabras tienen la fuerza de generar un cambio profundo, no solo en ti, sino también en quienes las lean. Prepara tu interior porque lo que sigue no es únicamente una reflexión, es un encuentro con Dios. Permanece hasta el final, porque quizás el momento más especial llegue en los últimos segundos. Primera parte. Comprendiendo el temor desde su raíz espiritual. Antes de aprender cómo derrotarlo, necesitamos entender de dónde proviene. No es solo una emoción humana, también es una puerta. Sí, una puerta que si permanece abierta, da acceso a muchas cosas que no provienen de Dios. La duda, la desesperanza, la angustia, la desconfianza. Lo más peligroso es que, cuando el miedo se instala, comienza a nublar nuestra visión espiritual. Ya no percibimos a Dios como antes, ya no sentimos su guía de la misma manera, ya no oramos con la misma seguridad. El miedo encierra, paraliza y convence de que estamos abandonados, cuando en realidad nunca lo estamos. El temor fue una de las primeras reacciones del ser humano tras el pecado. Si lees en el libro de Génesis, después de que Adán y Eva pecaron, se ocultaron. Y cuando Dios preguntó dónde estaban, Adán contestó, tuve miedo y me escondí. ¡Qué revelador! El miedo aparece cuando creemos que Dios ya no está, cuando pensamos que fallamos o que lo que viene es demasiado para nosotros. Pero lo que no entendemos en esos momentos es que Dios jamás se apartó. Con frecuencia sentimos miedo por cosas que aún no suceden. La mente corre, se adelanta, inventa escenarios oscuros y el corazón los da por ciertos. Ese es uno de los errores más comunes del alma. Por eso la Biblia habla tanto del temor, porque Dios sabía que sería una de nuestras batallas más constantes. En el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, hay una promesa que deberías guardar en lo más profundo. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi mano derecha fiel. ¿Sabes por qué estas palabras tienen tanta fuerza? Porque no son una sugerencia, son una declaración de parte de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No afirma que la vida será sencilla ni que no habrá pruebas, pero sí asegura que nunca estarás solo y que no tendrás que pelear con tus propias fuerzas. ¿Cuántas veces hemos olvidado esto y hemos bajado los brazos antes de tiempo? El miedo se alimenta del aislamiento. Por eso el enemigo busca apartarte, que no ores, que no leas la palabra, que no te acerques a la comunidad, porque sabe que al estar desconectado eres más frágil. Pero cuando regresas a Dios, cuando entras en su presencia, el temor comienza a debilitarse. No porque seas fuerte, sino porque Él es tu fortaleza. Y quiero que grabes esta verdad en tu interior en esta primera parte. El miedo no se derrota con más control, se vence con más fe. Muchos creen que, si controlan todo, evitarán sentir temor, pero lo que realmente lo rompe es soltar ese control y entregarlo a las manos de Dios. Porque cuando tú no puedes, Él sí puede. Y cuando no sabes qué hacer, Él ya tiene el camino listo. Cuando tú tiemblas, Él permanece inconmovible. Así que si hoy estás enfrentando el temor, empieza recordando esta verdad. No estás desquiciado, no eres frágil, no estás extraviado. Estás en el mismo lugar donde también caminaron muchos hombres y mujeres de Dios. Lo decisivo no es experimentar miedo, lo decisivo es no permanecer allí. Es escoger la fe incluso en medio de la incertidumbre. Como expresó un sabio creyente, la fe no significa ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Quiero dejarte con las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es tu verdadera identidad. Tú no eres miedo, eres fuerza, eres amor, eres autocontrol. Y todo eso no lo alcanzaste por tu propio esfuerzo, es un obsequio que viene de Dios.
Segunda parte. Levantando una fe firme en medio del temor. Ahora bien, después de reconocer que el miedo no es una señal de debilidad, sino un espacio donde Dios también se manifiesta, necesitamos comprender cómo se construye la fe, porque la fe no surge de forma automática, no es una varita mágica que todo lo resuelve al instante. La fe se entrena, se ejercita, se cultiva como una semilla diminuta, frágil, casi imperceptible, que al ser cuidada, regada con obediencia y expuesta a la luz de la palabra, comienza a crecer, y un día descubres que ya no eres la misma persona. La fe no brota de presenciar milagros, nace de caminar sin ver. Por eso en Hebreos capítulo 11 verso 1 se nos enseña: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¡Qué declaración tan profunda! Tener fe no significa ver la salida, es estar convencido de que aunque no la percibas, Dios ya la trazó. Y eso desafía nuestra lógica, porque queremos ver para creer. Pero Dios dice: cree y entonces verás. Aquí es donde muchos se frenan, esperando que el miedo desaparezca antes de poder confiar. Pero Dios te llama a confiar aunque tiembles, a obedecer aunque llores, a seguir caminando aunque no entiendas, porque la transformación sucede allí, no en la comodidad, sino en la vulnerabilidad, cuando aún roto eliges continuar. Y aquí va una verdad que cuesta asimilar: no requieres una fe enorme, requieres una fe perseverante. Jesús dijo en Mateo, capítulo 17, verso 20, que si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías decirle a un monte que se moviera, y se movería, nada sería imposible. ¿Qué significa esto? Que no importa si tu fe ahora es pequeña, lo esencial es que no la abandones, que la mantengas viva, que no la entierres bajo tus dudas, que la alimentes cada día, incluso con oraciones que parecen frágiles o con pasos que parecen inseguros, porque en el cielo cada gesto de fe tiene valor. Muchas veces Dios permite el temor, no para destruirnos, sino para empujarnos a buscarlo. A veces apaga el ruido, elimina distracciones y certezas humanas, solo para que podamos escucharlo con claridad. Y cuando por fin lo oímos, sus palabras suelen ser las mismas: estoy contigo, no te dejé, aquí sigo. Es lo que dijo a Moisés, a Josué, a Elías, a Jeremías, a María, a Pedro, a Pablo, y lo que hoy te repite a ti. Hay algo más. La fe no se fortalece únicamente leyendo la Escritura o escuchando enseñanzas, aunque eso sea fundamental. La fe también crece en la práctica. Cuando tienes miedo, pero decides orar. Cuando te faltan fuerzas, pero eliges adorar. Cuando te sientes en soledad, pero abres la Biblia. Cada vez que escoges a Dios en medio del miedo, tu fe se expande. Y llega un momento en que ese temor que antes te detenía ya no tiene la misma fuerza, porque ahora sabes quién está contigo. Esa es una de las verdades más profundas del camino espiritual. No fuimos llamados a vivir sin miedo, sino a vivir con una fe más grande que el miedo. En el Salmo 56, verso 3, David proclamó: el día que temo, en ti confío. Mira bien, no dijo que no sintiera miedo, dijo que cuando temía decidía confiar. Eso es fe, eso es auténtica valentía espiritual. No se trata de ignorar el miedo, sino de mirarlo de frente y decirle: tú no vas a dirigir mi camino, porque quien lo hace es Dios. Así que si hoy sientes que tu fe está frágil, no te culpes. Solo procura que no se apague. Habla con el Señor, dile que tienes temor, que deseas confiar más, pídele que fortalezca tu corazón y vuelve a intentarlo. Porque cada oración que nace en medio del miedo es una semilla de fe que Dios jamás deja pasar por alto. Tercera parte, la palabra de Dios como arma frente al temor. Mira, cuando el miedo se levanta, lo primero que hace es confundir. Te hace pensar en cosas que no son ciertas, te lleva a imaginar catástrofes, te convence de que estás solo, de que nadie puede comprenderte, de que nada mejorará. Pero ahí entra en acción la palabra de Dios, no como un simple consuelo, sino como una espada. Y no lo digo yo, lo afirma la carta a los Efesios capítulo 6, verso 17. Pablo, al hablar de la armadura espiritual, declara que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y que hace una espada: corta, divide, atraviesa. Eso mismo realiza la Escritura cuando la proclamas con fe. Rompe las mentiras que susurra el miedo, corta las cadenas de la duda, atraviesa la oscuridad que busca apagar tu luz. Pero para que eso ocurra tienes que usarla. No basta con tener una Biblia en la mesa de noche, hay que abrirla, leerla, aprenderla y sobre todo creerla. Un ejemplo claro está en la vida de Jesús. Cuando fue tentado en el desierto,
El adversario no se presentó con gritos, sino con palabras, con argumentos tergiversados. ¿Y cómo respondió Jesús? Siempre con escrito está. Cada vez que el enemigo hablaba, él respondía con la palabra. Y si el Hijo de Dios utilizó la Escritura como defensa, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Cuando el temor te diga que no puedes, responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Cuando el miedo te susurre que vas a perder, declara: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, verso 37. Cuando el temor te insista en que estás solo, proclama: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 23, verso 4. No se trata de repetir textos como fórmulas vacías, sino de proclamar lo que es verdadero, aun cuando tu mente y tus circunstancias digan lo contrario. Esa es la verdadera batalla espiritual. Elegir creerle a Dios por encima de tus emociones, por encima de tu lógica, por encima de lo que el miedo grita. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque intentan vencer el temor con fuerzas humanas, con técnicas de relajación, con frases motivacionales sin raíz, con distracciones que solo tapan la herida sin sanarla. El miedo espiritual solo se derrota con autoridad espiritual, y esa autoridad no viene de ti, viene de Dios. Se activa cuando declaras su palabra, se fortalece cuando oras con ella, se multiplica cuando caminas en obediencia a lo que dice. No te hablo desde la teoría, sino desde la experiencia. Todos hemos tenido que enfrentar gigantes invisibles, y te aseguro que no hay nada más poderoso que estar en medio de una noche oscura, con temor, y aún así levantar tu voz y decir: Señor, tú eres mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Eso lo cambia todo. Porque cuando proclamas la palabra, no solo tú la escuchas, también la oye el enemigo. Y tiembla, porque sabe que no puede con un hijo o una hija de Dios que se levanta con la espada del Espíritu y declara al miedo: hasta aquí llegaste. Te das cuenta de lo que tienes en tus manos. La Biblia no es un libro cualquiera, es la voz de Dios escrita, su voluntad revelada, su promesa eterna. Y cuando la haces tuya, cuando la usas como escudo, el miedo empieza a retroceder. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ahora sabes quién eres, a quién perteneces y qué autoridad te cubre. Así que si hoy estás luchando contra el temor, toma tu espada, ábrela. Recuérdale al miedo las promesas de tu Dios, porque el enemigo solo puede manipularte cuando olvidas lo que él ya dijo. Pero cuando recuerdas, cuando declaras y cuando lo abrazas con todo tu ser, la fe toma el control. Y donde la fe se establece, el miedo no tiene lugar. Cuarta parte. La oración como refugio del alma en tiempos de temor. Cuando el miedo aparece, muchas veces lo primero que se apaga es la oración. La mente se llena de ruido, el corazón se endurece y uno llega a pensar que orar no sirve, que Dios no escucha, que no habrá respuesta. Pero justamente en ese instante es cuando más necesitas hablar con Él. Aunque no tengas palabras hermosas, aunque tus pensamientos estén confusos, aunque lo único que salga de tu boca sea: Señor, ayúdame. La oración no es un ritual vacío, es un lazo vivo entre tu ser y el corazón de Dios. Es ese hilo invisible que sigue sosteniéndote incluso cuando no sabes cómo dar un paso más. Y es también el lugar donde el miedo empieza a debilitarse, porque cuando tú oras, Dios se mueve. Tal vez la situación no cambie de inmediato, pero sí cambia tu perspectiva, tu ánimo, tu fortaleza, y eso ya es una victoria. En el Salmo 34, verso 4, el salmista lo dice con claridad y esperanza: busqué al Señor y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. Mira bien, no menciona que lo libró de los problemas, sino de los temores. Porque el enemigo más duro no siempre está afuera, muchas veces habita dentro. Y Dios sabe que si sana tu interior, lo de afuera ya no podrá derrumbarte de la misma manera. Hay algo hermoso en orar desde el miedo. Tu oración se vuelve real. Ya no intentas impresionar, ya no adornas con palabras, simplemente corres a los brazos del Padre y le dices: no puedo más. Eso conmueve a Dios, porque Él no busca discursos perfectos, sino corazones sinceros. El mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, oró en medio de una angustia profunda. Sabía lo que estaba por venir, y en Mateo capítulo 26, verso 39, la Escritura relata que se postró con el rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fue una oración nacida del miedo humano, pero también de la obediencia espiritual. Y allí la voluntad de Dios venció al temor. Lo mismo puedes hacer tú. No escondas tu miedo delante de Dios, díselo. Abre tu alma, clama, llora si es necesario, guarda silencio si no encuentras palabras, pero no dejes de orar.
porque cada oración nacida en debilidad se transforma en semilla de poder. Cuando tú ya no puedes más, es cuando Dios comienza a obrar con más intensidad. Y no olvides orar con la palabra. Eleva tus oraciones usando los salmos, declara promesas, repite versículos que te fortalezcan. Si tu corazón tiembla, ora como David en el Salmo 56, el día que temo, en ti confío. Si te sientes agotado, ora como Isaías en el capítulo 40, verso 31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Si crees que no puedes seguir, ora como en el Salmo 27, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. La oración es tu refugio y también tu escudo. Es la forma de decirle al cielo, no sé cómo salir de esto, pero sé en quién confío. Y eso basta para que Dios empiece a actuar. A veces verás cambios inmediatos, otras recibirás paz en medio del caos, pero siempre hará algo, porque cuando un hijo clama, el Padre responde. Así que si hoy estás lleno de temor, no te alejes, acércate más. No te encierres, abre tu alma, no guardes silencio, habla con Dios. Él no espera que tengas todo bajo control, espera que le permitas entrar en tu batalla. Porque cuando Él entra, todo se transforma. No permitas que el silencio del miedo te robe lo que la oración quiere darte: paz, fortaleza, fe y dirección. Quinta parte. Cuando Dios utiliza el miedo para transformarte. Puede sonar extraño al inicio, pero escucha con atención. Hay ocasiones en que el temor no llega para apartarte de Dios, sino para impulsarte a acercarte más. No porque Él desee que tengas miedo, sino porque en esa fragilidad tu corazón se vuelve más receptivo, más sensible, más dependiente de Él. Y muchas veces es en los valles más oscuros donde logramos escuchar con mayor nitidez la voz de Dios. Hay algo que solemos olvidar: Él no se manifiesta únicamente en los días de calma, también se mueve en medio de la tormenta. Actúa cuando todo parece desmoronarse. De hecho, algunas de las historias más impactantes de la Escritura nacieron en tiempos de temor, de incertidumbre, de dolor. Mira a Moisés. Tenía miedo de hablar, miedo de fallar, miedo de volver a Egipto, miedo de no ser suficiente. Y se lo confesó directamente a Dios. Pero fue precisamente ese temor lo que lo llevó a depender completamente del poder divino. Desde esa fragilidad, Dios obró maravillas a través de él. Piensa también en Gedeón, un joven que se ocultaba para no ser hallado por el enemigo. Y justo allí, en ese escondite de temor, Dios lo llamó con estas palabras: varón esforzado y valiente. ¿Valiente si estaba escondido? Pero Dios no lo llamó por lo que era en ese momento, sino por lo que llegaría a ser si confiaba en él. Y aunque Gedeón tenía miedo, obedeció. Ese temor inicial terminó convirtiéndose en una historia de victoria. ¿Ves el patrón? Dios no selecciona a los que ya son valientes, Él convierte en valientes a los que llama. Y muchas veces, para formar ese corazón fuerte, permite que enfrentes el miedo, no para hundirte, sino para que descubras que dentro de ti hay algo más grande que el temor: su presencia, su propósito, su promesa. Cuando atraviesas una etapa de miedo y caminas junto a Dios, nunca sales igual. Algo en ti cambia, algo se profundiza. La fe deja de ser teoría y se transforma en experiencia. Ya no hablas de Dios solo porque lo leíste, sino porque lo viviste. Ya no oras como rutina, sino como refugio. Ya no mencionas la fe como un concepto, sino como el escudo que te sostuvo cuando nada más pudo hacerlo. Y es que hay revelaciones que únicamente llegan en el valle. Hay dimensiones de Dios que solo se descubren en la crisis. Cuando todo alrededor se derrumba y lo único que permanece es su voz, entonces entiendes que eso era lo único que realmente necesitabas. Por eso, en lugar de preguntarte por qué tienes miedo, tal vez deberías preguntarte qué quiere enseñarte Dios a través de ese miedo. Quizás te esté llamando a confiar más, quizás te esté apartando de algo o de alguien, quizás te esté impulsando a buscarlo de una manera más profunda, quizás te esté moldeando para una nueva etapa, porque en ocasiones el temor es solo el comienzo de una transformación. Lo hermoso de todo esto es que cuando Dios usa el miedo para enseñarte, no te deja solo, está contigo en cada paso. Como un alfarero que moldea el barro, Él está ahí, con sus manos dando forma a lo que todavía no puedes ver. Y cuando completes ese proceso y mires hacia atrás, comprenderás que ese temor fue parte del plan, que fue necesario para despertar en ti una fe más auténtica, más madura, más firme. Así que no te desesperes si ahora sientes miedo. No creas que es señal de que Dios se ha apartado. Al contrario, puede ser la evidencia de que Él está trabajando en lo más profundo de tu ser. Y si permaneces firme, si continúas orando, si no sueltas su palabra, ese miedo se convertirá en testimonio.
porque lo que hoy te hace temblar, mañana será la historia que contarás como prueba de que Dios nunca te dejó. Sexta parte. Hábitos que fortalecen tu fe y debilitan el temor. ¿Sabes? Hay algo fundamental que debemos comprender. La fe no se sostiene por sí sola. Así como el cuerpo necesita alimento cada día, la fe también requiere ser nutrida, cuidada y protegida. Porque si no la alimentas, el miedo vuelve a ganar espacio. Y no es que no ames a Dios, sino que dejaste de fortalecer tu espíritu. La fe es como un músculo. Si no se ejercita, se debilita. Si no se practica, se estanca. Por eso hoy quiero hablarte de hábitos sencillos pero profundos que pueden marcar una gran diferencia en tu caminar. El primero es iniciar tu día con Dios. Y no hablo de una oración rápida de 5 segundos, sino de apartar unos minutos para estar realmente con Él, para agradecer, para entregar tu jornada, para leer aunque sea un versículo y meditar en lo que Dios quiere decirte. Cuando haces esto, no solo alimentas tu espíritu, también alineas tu mente con lo eterno antes de que el ruido del mundo intente distraerte. Y créeme, eso te da una fortaleza que no hallarás en ningún otro sitio. El segundo hábito es hablarle a tu mente con la palabra de Dios, porque muchas veces el temor nace de pensamientos equivocados que repites sin notarlo. No soy capaz, todo saldrá mal, estoy solo, no hay salida. Y si no enfrentas esas ideas con la verdad de la Escritura, terminan dominando tu día. Por eso, cada vez que aparezca un pensamiento así, respóndelo con la palabra. Escríbela, repítela, grábala en tu interior. Recuerda que Jesús derrotó al adversario con un escrito está, y tú puedes hacer exactamente lo mismo. El tercer hábito es rodearte de palabras de fe, y eso incluye lo que escuchas, lo que ves y lo que consumes diariamente. No puedes esperar tener una fe firme si te alimentas constantemente de voces que fortalecen el miedo, la desesperanza o la confusión. Escucha mensajes que edifiquen, pon alabanzas mientras trabajas, llena tu entorno de palabras que eleven tu espíritu. Todo eso, casi sin darte cuenta, va moldeando tu interior. El cuarto hábito es buscar apoyo en comunidad. Tal vez no tengas una iglesia cerca, lo entiendo, pero puedes conectarte con personas de fe por este medio, en este canal, en los comentarios. A veces una sola frase como «estoy orando por ti» puede levantar a alguien que estaba a punto de rendirse. La fe no fue creada para vivirse en soledad. Todos necesitamos un recordatorio, una palabra, un impulso, y tú también puedes ser eso para alguien más. El quinto hábito es muy especial, dar gracias incluso en medio del miedo. Porque agradecer en plena tormenta es decirle al cielo, no entiendo todo, pero confío. Ese acto de gratitud valiente tiene un poder inmenso. Cambia tu atmósfera, cambia tu mirada y transforma la forma en que percibes a Dios. No es sencillo, pero sí es transformador. Intenta cada mañana agradecer al menos por 3 cosas: tu respiración, tu lugar de descanso, un nuevo amanecer. Y verás cómo tu corazón empieza a ajustarse a la paz de Dios. Estos hábitos, aunque parezcan sencillos, son armas espirituales reales. Si los practicas con constancia, notarás que el miedo ya no tendrá el mismo lugar en tu vida. No porque nunca regrese, sino porque ya no tendrá autoridad. Porque ahora es tu fe la que guía, la que decide, la que marca tus pasos. Y nunca olvides esto, no peleas solo. El Dios que prometió estar contigo no cambia de parecer. Él camina a tu lado en cada paso. Y cada vez que eliges alimentar tu fe, estás avanzando más cerca de su propósito, más lejos del temor y más profundo en su amor. Séptima parte. La victoria sobre el miedo se percibe antes de verse. Hay algo que no siempre se aclara. Vencer al miedo no significa que los problemas desaparezcan. Muchas veces las circunstancias externas permanecen iguales, pero tú ya no eres el mismo, y eso en sí mismo es una victoria. Porque la paz que proviene de Dios no depende de que todo esté en orden, sino de que tu corazón esté en paz con Él. Es una paz que no nace del mundo, y por eso el mundo no puede arrebatártela. En la carta a los Filipenses capítulo 4, verso 7, el apóstol Pablo declara algo que puede transformar tu vida si lo comprendes bien: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Mira con atención, no dice que la paz llega cuando todo se resuelve, afirma que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, una paz que no encaja en la lógica, que no depende de las circunstancias, que no cabe en el razonamiento humano, pero que se instala como un escudo para tu alma. Y esa paz no aparece cuando todo marcha bien, sino cuando eliges confiar aunque todo tiemble. Esa es la señal verdadera de que estás venciendo al miedo, cuando tu corazón ya no se altera con cada noticia, con cada pensamiento, con cada duda, cuando puedes dormir tranquilo aunque el futuro sea incierto.
Cuando puedes decir, no sé lo que viene, pero sé que Dios está conmigo, y eso basta. Muchas personas creen que vencer al miedo significa dejar de sentirlo para siempre, pero no es así. La fe no siempre borra el temor, a veces simplemente lo empuja a un rincón, y eso ya es una victoria enorme. Porque si antes era el miedo el que hablaba más fuerte, ahora es tu fe la que tiene la última palabra. Si antes el miedo decidía por ti, ahora eres tú quien actúa con firmeza, seguridad y bajo dirección divina. La verdadera victoria sobre el miedo se nota cuando dejas de huir y empiezas a enfrentar. Cuando ya no quedas paralizado, sino que avanzas. Cuando dejas de preguntar, ¿por qué me sucede esto? Y comienzas a decir, ¿qué quiere mostrarme Dios en medio de esto? Eso es madurez espiritual. Eso es crecer. Eso es caminar aun cuando el viento siga en contra. Mira la vida de los discípulos. En una ocasión iban en una barca con Jesús y se levantó una tormenta violenta. Con temor lo despertaron diciendo, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Jesús se puso en pie, reprendió al viento y al mar, y luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Ese instante no fue solo para mostrar su poder sobre la naturaleza, fue una lección profunda. Si Jesús está en tu barca, no importa cuán fuerte sea la tormenta, no se hundirá. ¿Lo entiendes? La victoria no fue únicamente que el mar se calmara. La victoria real fue saber que no estaban solos, que tenían a quien clamar, que contaban con su presencia, y tú también cuentas con ella. Cuando asimilas esto, el miedo ya no gobierna igual, porque sabes que hay alguien más grande que él y que nunca te deja. Así que no te castigues si todavía sientes temor. No pienses que por eso has fallado. Lo esencial no es que desaparezca del todo, sino que aprendas a caminar sin dejar que marque tu rumbo, que aprendas a reconocer esa paz que Dios coloca en medio de la incertidumbre, que descubras que confiar no significa sentirte fuerte, sino saber que no estás solo, y cuando llegas a ese punto, cuando experimentas calma interior en medio del caos externo, sabes que algo cambió. Ya no caminas dirigido por el miedo, sino por la fe. Ahora puedes avanzar, no porque tengas todo resuelto, sino porque confías en aquel que lo ve todo por ti. Octava parte, cuando el temor regresa y Dios parece guardar silencio. Hay una lección que tarde o temprano todos debemos aprender en el camino de la fe. El miedo puede volver. No importa cuánto hayas crecido, ni cuán grande fue tu última victoria. A veces regresa de manera repentina, como una sombra inesperada. Y si no estás preparado espiritualmente, puedes creer que retrocediste, que perdiste lo ganado, que algo anda mal en ti. Pero no es así. El temor muchas veces forma parte de la lucha diaria, y el enemigo sabe cuándo atacar, cuando estás agotado, cuando llevas semanas esperando una respuesta, cuando sientes que Dios no escucha, cuando no ves avances. Es ahí cuando el miedo vuelve a susurrar lo de siempre. No podrás, no saldrás de esta, Dios ya se olvidó de ti. Y si tu fe no está firme, esos susurros suenan como gritos. Pero aquí hay una verdad que debes abrazar con todo tu ser. Dios no guarda silencio porque te haya abandonado. Guarda silencio porque quiere enseñarte a confiar más allá de lo que sientes. Su silencio no es ausencia, es profundidad, es madurez. Es la manera en que te lleva fuera de tu zona de comodidad. Porque una fe que solo cree cuando siente, no es fe, es emoción. Pero una fe que permanece firme incluso en el silencio, esa sí es fe verdadera. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo y pasaron años, años de espera, de preguntas, de noches mirando el cielo y preguntándose si la promesa seguía en pie. Y aún así la Escritura afirma que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ese fue su secreto. No esperó con la mirada en el reloj, esperó adorando. Aunque no veía nada, siguió confiando. Aunque el tiempo pasaba, se mantuvo creyendo. Y eso mismo puedes hacer tú. Cuando el miedo vuelva, no te desesperes. No pienses que has retrocedido al inicio. Solo recuerda quién es tu Dios. Recuerda de qué situaciones ya te sacó. Recuerda cómo te sostuvo antes. Porque si lo hizo una vez, lo hará otra vez. Y si no alcanzas a escuchar su voz, confía en su carácter. Dios no miente, Dios no falla, Dios nunca llega tarde. Él siempre se manifiesta en el momento preciso. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 23, hay una declaración preciosa. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca terminan sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mira bien, nuevas cada mañana. Es decir, cada día que despiertas, hay una porción fresca de gracia, de esperanza, de misericordia. Aunque el miedo aparezca, la fidelidad de Dios siempre será mayor.
Pero hay algo fundamental: perseverar. Porque la fe que se sostiene es la que vence. No se trata de sentir paz todos los días, se trata de decidir confiar cada día, aunque tu alma se sienta frágil, aunque no veas señales, aunque los resultados se demoren. Perseverar en la fe es decirle al miedo: no voy a dejar de confiar aunque no entienda nada, y decirle a Dios: aunque no te vea, sigo creyendo que estás conmigo. Quiero que grabes algo en lo profundo de tu corazón. A veces Dios permite que el miedo vuelva solo para recordarte que tu seguridad no está en ti, sino en Él. No en lo que controlas, sino en lo que entregas. Porque hay niveles de fe que solo alcanzas cuando eliges seguir confiando aun cuando el temor presiona con fuerza. Así que si estás atravesando una etapa larga donde nada parece cambiar, donde sientes que Dios guarda silencio y el miedo ronda tus pensamientos, no te rindas. Aférrate con más fuerza a tu fe. Declara las promesas de Dios. Recuerda lo que ya ha hecho y confía en que su silencio no significa abandono sino preparación. Estás siendo moldeado, estás siendo fortalecido, y llegará el día en que todo cobrará sentido. Novena parte. Tu testimonio es más fuerte que tu miedo. Algo que con frecuencia olvidamos es que nuestra historia importa. Lo que viviste, lo que sentiste, lo que lloraste, esas noches en las que creíste que no podías continuar, todo eso tiene un propósito. Y cuando decides no ocultar tu proceso, sino contar lo que Dios hizo contigo, transformas el miedo vencido en un instrumento de sanidad, no solo para ti, sino también para otros. El enemigo siempre intentará que calles tu testimonio, porque sabe que cuando compartes lo que Dios hizo en tu vida, otros empiezan a creer que también puede hacerlo con ellos. Por eso quiere que sientas vergüenza, que pienses que tu miedo fue un fracaso, que tu historia no merece contarse. Pero la realidad es la contraria. Tu testimonio tiene poder, tiene peso, tiene unción. En Apocalipsis capítulo 12, verso 11 está escrito: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Lo ves? La sangre de Cristo ya venció todo, pero tu testimonio también cumple un rol clave. Tu historia, tu proceso, tu victoria. Eso rompe cadenas, levanta al desanimado y siembra esperanza. No se trata de mostrar una vida perfecta, sino de hablar con verdad. Sí, tuve miedo. Sí, pensé que no saldría adelante, pero confié en Dios. Oré, esperé, me aferré a su palabra y Él me sostuvo. Quizás no cambió todo al instante, pero transformó algo dentro de mí, y por eso hoy puedo compartirlo. Cuando cuentas tu testimonio, siembras fe en los demás. Estás diciendo, incluso sin muchas palabras: si Dios lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Estás llevando luz donde hay oscuridad. Y aunque no lo notes, eso tiene un efecto eterno. A veces una frase tan simple como «yo también pasé por eso y Dios me levantó» puede ser suficiente para impedir que alguien se rinda. Y aquí hay algo clave: el miedo pierde fuerza cuando lo enfrentas con la verdad, y tu testimonio es verdad. Es la evidencia viva de que el temor no te venció, que aunque caíste te levantaste, que aunque dudaste volviste a creer, que aunque lloraste nunca soltaste la mano de Dios. Eso inspira más que 1000 discursos, porque no es teoría, es experiencia, es vida real. Así que no escondas lo que Dios ha hecho contigo. No pienses que tu historia es pequeña, porque cada persona enfrenta una batalla distinta, y lo que para ti pareció insignificante, para alguien más puede ser enorme. No subestimes el poder de decir: yo también sentí miedo, pero Dios me dio paz. Yo también dudé, pero Él me sostuvo. Yo también me quebré, pero su amor me levantó. Y si hoy todavía estás en medio del proceso, si sientes que tu historia no tiene un final escrito, igual puedes hablar desde ahí. Porque incluso un testimonio en construcción tiene valor, ya que muestra que confías aunque no tengas todas las respuestas. Y eso es fe, fe que inspira, fe que levanta, fe que conecta. Quizás el miedo quiso encerrarte, pero Dios desea usarte. Tal vez el enemigo pensó que ese temor iba a silenciarte, pero ahora, a través de tu voz, otros serán fortalecidos. Así que no te quedes callado, habla, comparte, declara, porque en algún lugar hay alguien que necesita exactamente lo que tú viviste para entender que no estás solo. 10ª parte. Abrazar la fe como forma de vida y no solo como refugio en medio del miedo. Es fácil correr hacia Dios cuando sentimos temor. Es natural buscarlo cuando todo se desordena. Pero la fe no fue diseñada únicamente para los días de tormenta, también es para los momentos de calma. La fe es un estilo de vivir, de respirar, de andar cada día. No es un refugio momentáneo, es un cimiento firme que siempre permanece. Y cuando haces tuya esa verdad, todo en tu vida se transforma. Muchos caen en un ciclo. Cuando sienten miedo oran, cuando hay paz se distraen,
Cuando llega la tormenta regresan a Dios, pero cuando vuelve la calma lo olvidan. Ese vaivén espiritual desgasta el alma, porque la fe no puede ser ocasional, tiene que ser constante, diaria, continua. El enemigo no descansa, pero lo más importante es que Dios jamás deja de estar contigo. Entonces, ¿por qué soltar su mano solo porque el camino se volvió más fácil? Cuando conviertes la fe en tu estilo de vida, todo cambia. Ya no necesitas tener el control para sentir paz. Ya no dependes de que las cosas salgan como esperas. Tu seguridad deja de estar en lo que posees, en lo que ves o en lo que sientes. Tu seguridad está en quién eres en Dios, en quién es Él para ti, en lo que ha prometido. Y eso no se mueve, no cambia, no falla. En Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, está escrito: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Lo notas? No dice confía solo cuando tengas miedo. Dice en todos tus caminos. Eso es fe como estilo de vida. Es confiar cuando tienes y cuando no, cuando entiendes y cuando no, cuando ves la respuesta y cuando todo parece silencio. Y vivir de esa manera no solo te protege del miedo, también te da propósito. Porque la fe no fue creada únicamente para defenderte, sino para impulsarte, para conquistar, para construir. Los sueños que Dios sembró en tu corazón solo los alcanzarás caminando con fe, no con temor. Y cuando vives con fe cada día, tu vida se convierte en tierra fértil para los milagros. Además, cuando la fe se vuelve tu forma de vivir, todo adquiere un nuevo color. Trabajas con otra actitud, tomas decisiones con otra perspectiva, tratas a los demás con más compasión, enfrentas los retos con más valentía, porque sabes que no estás solo, porque tu confianza no depende de los resultados, sino de Dios. Y esa certeza te transforma desde dentro hacia afuera. Y lo más importante, cuando la fe es tu estilo de vida, dejas de reaccionar al miedo y comienzas a caminar por convicción. Esto te mantiene firme incluso cuando cambian los vientos, porque ya no vives solo para resistir, vives para avanzar. Ya no esperas la próxima crisis para acercarte a Dios, estás viviendo cada día con Él, con propósito, con visión, con dirección. Esa es la meta, no solo vencer el miedo una vez, sino crecer en una fe tan fuerte, tan íntima y tan constante que, cuando el temor vuelva a tocar tu puerta, ya no encuentre espacio ni el mismo lugar, porque ahora estás lleno de confianza, lleno de palabra, lleno de presencia, lleno de propósito. Así que no pongas tu fe en pausa cuando todo parezca tranquilo. No cierres tu Biblia cuando el temor se haya disipado. Al contrario, mantente conectado, permanece firme, avanza y decide cada día confiar, incluso cuando no tengas razones humanas para hacerlo. Porque cuando conviertes la fe en tu morada constante, ningún miedo podrá desalojarte. Hoy recorrimos un camino extenso, pero necesario. Hablamos de ese temor que a veces paraliza, que roba el sueño, que hace dudar de todo, incluso de uno mismo. Conversamos sobre cómo la fe, aunque parezca diminuta, si la sostienes, si la alimentas, si no la dejas caer, tiene el poder de mover montañas. Reflexionamos acerca del silencio de Dios, sobre la espera, el proceso, las lágrimas que nadie ve y sobre cómo, aun en esos lugares oscuros, Él sigue estando contigo. Y ahora, después de todo lo compartido, quiero que atesores esto en tu corazón. El miedo ya no tiene la última palabra en tu vida, la tiene Dios, y Él prometió acompañarte, sostenerte, fortalecerte, darte paz y levantarte una y otra vez hasta que aprendas a caminar sin temblar, hasta que confíes más en sus promesas que en tus circunstancias. Tal vez todavía no todo esté resuelto, tal vez sientas que las cosas no cambian, pero si algo dentro de ti se movió hoy, si decidiste creer un poco más, confiar un poco más, descansar un poco más en Él, entonces ya estás venciendo, porque la verdadera victoria comienza en el alma, y si el temor retrocedió aunque sea un paso, ya diste un avance. No estás solo, no estás sola. Eso que sentiste en este mensaje, esa paz, esa fuerza, esa presencia, no es simple emoción, es Dios, es el Espíritu Santo tocando tu interior, recordándote que no te dejará, que no te trajo hasta aquí para abandonarte, que lo mejor aún está por venir, que tu historia no terminará en miedo, sino en fe. Y ahora, para cerrar este tiempo, hagamos juntos una oración, no una repetición superficial, sino una plegaria sincera, real, desde lo más profundo del alma. Habla con Dios con tus propias palabras, con tu corazón. Yo oraré por ti, pero mientras lo escuchas, haz la tuya. Cierra tus ojos si puedes, respira hondo y entra en su presencia. Oración final. Señor amado, Dios eterno,
Padre bueno, aquí estoy delante de ti con mi corazón abierto, con mis pensamientos cargados, con mis emociones agitadas. Tú conoces cada rincón de mi ser, sabes lo que he vivido, lo que he callado, lo que he temido. Sabes las veces que he querido rendirme, las veces que el miedo me detuvo, las veces que dudé de todo. Pero hoy, Dios mío, no quiero seguir viviendo bajo el dominio del temor. No quiero que el miedo me diga quién soy, lo que puedo hacer o lo que merezco. Hoy elijo abrazar la fe. Quiero aprender a confiar más en ti que en mis fuerzas, más en ti que en mis planes, más en ti que en lo que mis ojos ven. Te entrego mi ansiedad, mis preocupaciones, mis inseguridades y mis luchas internas. Todo lo que me ha quitado la paz te lo entrego, Señor. Te pido que me llenes con tu presencia, que calmes la tormenta dentro de mí, que pongas tu mano sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mi vida. No te pido que borres el miedo de inmediato, te pido que me enseñes a caminar contigo aun cuando aparezca. Dame una fe que no dependa de lo que siento, sino de lo que creo. Y yo creo que tú estás conmigo. Yo creo que tu promesa sigue vigente. Yo creo que mi historia está en tus manos. Y si tú estás aquí, entonces todo estará bien. Fortaléceme, Señor. Hazme valiente. Ayúdame a no rendirme, a no soltar tu mano, a seguir avanzando aunque tiemble por dentro. Dame visión, propósito, paz, y sobre todo enséñame a amarte en cada paso del camino. Gracias porque me escuchas, gracias porque me sostienes, gracias porque eres fiel. Y aunque yo sienta miedo, sé que tú nunca fallas. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora sí, si este mensaje tocó tu vida, si sentiste que Dios habló a tu corazón, te invito a escribir en los comentarios una frase que sea tu declaración de hoy. Confío aunque sienta miedo. Tal vez parezca simple, pero en el cielo es una afirmación poderosa. No olvides dejar tu me gusta, compartir este video con alguien que necesite escucharlo y suscribirte para seguir recibiendo palabra que edifica. Estás aquí con un propósito y nunca olvides, Dios no te trajo hasta este punto para que vivas en temor, sino para que vivas en fe. Nos vemos en el próximo. Que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón todos los días de tu vida.